Shalom, bendiciones para todos. Vamos a estar estudiando en esta oportunidad algo que podemos definirlo como el enemigo invisible de nuestra libertad, de nuestra vida. Y lo vamos a estudiar basado en la porción que corresponde en esta semana que se titula Itro. Recordemos que es el suegro de Moisés, una persona que da grandes consejos a Moisés, y de allí una serie de elementos que aparecen dentro de ella. Pero nosotros queremos destacar en esta oportunidad lo que representa la vida y cuál es ese enemigo que pudiéramos tener y que no nos permite avanzar, que no nos permite crecer. Por eso, cuando estudiamos esta porción de la Torá, no solo estamos viendo o evaluando un relato histórico sobre la salida de Egipto, sino que también descubrimos el mapa de nuestra propia liberación interior. Y es allí lo relevante del tema. Porque una de las preguntas que pudiéramos hacernos, y de ahí surge el paradigma de la búsqueda de la verdad. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Una relación con el Eterno o una religión? Porque existe una paradoja dolorosa que atraviesan muchas personas en búsqueda de la espiritualidad, de la verdad, de una vida con sentido, de algo diferente. Y muchas veces se encuentran es con la religión o en un lugar donde lo que se transmite lo lleva a la religiosidad. Y en el instante en preciso en que la persona decide caminar hacia la verdad, que es lo que está oculto, la realidad, que es lo que captamos de manera natural, parece desmoronarse. Entonces, mientras voy buscando la verdad, hay una realidad que empieza a verse afectada, porque ambas no pueden convivir. Y allí es cuando empiezan a surgir conflictos, y los más fuertes son los conflictos familiares, cuando empezamos a tomar decisiones ajustados a la Torá. ¿Cómo hago para que mi pareja, para que mis hijos, para que mi familia comprendan lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy estudiando, lo que yo estoy practicando? ¿Cómo se los puedo decir? ¿De qué manera puedo hablarles de ello? Porque yo estoy consciente de que no es una religión. Pero regularmente, cuando nosotros empezamos a asumir algo que esté relacionado con la Biblia, la pregunta que siempre se hace es, ¿cuál es tu religión? Pero resulta de que la misma Biblia no habla de una religión. Entonces, ¿por qué buscar una religión o por qué ser parte de una religión cuando nunca la propuesta que existe dentro de la Biblia es la religión? Lo que vemos como creación son seres humanos a imagen y semejanza del Eterno para relacionarse con Él, al punto que cuando vemos la forma como fueron constituidos, la palabra Vayexer tiene doble yod, y cada yod representa un mundo. O sea, el ser humano tiene la capacidad de poder conectarse con lo espiritual, pero también vivir y desarrollarse en lo terrenal. El problema es la separación entre ambos y el ser dominado por uno cuando es parte o su origen es de otro. De allí lo que dijo Yehoshua en su momento, que no somos de este mundo. Quiere decir que si no somos de este mundo, de alguno que existe, que es verdad, sí lo somos. Y esa es la búsqueda. Todos nosotros tenemos en nuestro interior como que esa inquietud. Y el mundo nos muestra muchas opciones. Y no solamente estamos hablando de una religión, estamos hablando de un grupo, de un movimiento, de una secta, de algo que se relaciona
con lo que espiritualmente pudiéramos nosotros estar buscando, aunque es evidente que lo que muestran no es lo que necesitamos ni es la verdad. Pero es la forma de plantearlo o utilizan un ropaje que para efectos de la persona que ignora, evidentemente puede ser llamativo o lo puede atraer. Y no hay nada peor que buscar algo que tú no sabes ni siquiera qué estás buscando. Porque si yo sé lo que busco, inmediatamente al verlo, lo tomo. Si yo sé que a mí se me cayó una cajita negra que es pequeñita, que tiene un botón, yo cuando veo la cajita pequeñita, con ese botón, la agarro y me la llevo. Eso fue lo que se me perdió. Pero cuando yo estoy buscando algo y no sé qué es lo que busco, mi inclinación va a ser a lo que me llame más la atención. Pero lo que me llama más la atención no necesariamente es la verdad. Y allí es donde está el problema. Porque puede ser parte de una realidad que nos está dando una opción que puede ser para nosotros llamativa o que de alguna forma nos gusta. Esto hace que la búsqueda sea difícil. De allí que poder compartir con alguien que nos puede orientar y manifestar nuestra inquietud pudiera ayudarnos. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona a la que le compartimos la inquietud es parte de una religión? Nos va a atraer hacia aquello que tiene o donde él está o con lo que convive. Y eso trae como consecuencia que nosotros perdamos esa búsqueda, ese deseo, porque supuestamente estamos en aquello que nosotros queríamos. Pero esa es la percepción que tenemos, que por cierto es equivocada. La realidad física o lo que la persona ve es a menudo como un espejismo o una marot, una visión. Y es totalmente distorsionada por nuestros sentidos. Es el plano donde Adán quedó atrapado tras la caída, al transgredir en el Edén. O sea, el ser humano no pierde una religión, pues el Eterno no creó religiones. El ser humano lo que perdió fue una relación muy íntima, muy directa. Y eso es lo que debería retomar. Entonces la búsqueda de la verdad es el esfuerzo por descorrer el velo de lo natural, de la realidad, para poder conectarnos nuevamente con el origen y con la verdad. Cuando vemos a Israel en este umbral crítico, están saliendo de Egipto, un nuevo estilo de vida, cambiar la mentalidad, que viene a ser el resultado de cambiar también la perspectiva. Empieza todo un proceso. Han salido de Egipto, pero el camino al Sinaí no es un paso triunfal, es una guerra de niveles espirituales. La libertad no es un cambio de coordenadas geográficas, sino una transformación del alma, una renovación de nuestro mundo interior, trabajar nuestro sistema de creencia. El proceso de transitar de una mentalidad de esclavo a la identidad de un hijo del Eterno no es sencillo, no se adquiere de la noche a la mañana. Porque todas estas personas nacieron sujetos a una realidad como nosotros también. En su caso, nacieron con una realidad que la definimos como esclavo. Y esa realidad natural percibida por los sentidos es totalmente diferente a la verdad a la cual el Eterno los quería llevar. Entonces la verdad es una fuerza espiritual que lo origina todo y nos muestra el origen, no las causas. En hebreo la palabra mundo es la palabra olán, pero comparte la misma raíz de Elén. Elén es oculto. Y miren que está oculto y el mundo tiene la misma raíz. Entonces, el mundo, ¿qué nos está ocultando? ¿Qué es lo que debemos descubrir? ¿Qué se tiene que revelar? Hablando de revelación.
Esto nos enseña que la verdad suele estar escondida tras un velo de lo físico, que es como una especie de máscara, y el propósito nuestro es buscar esas raíces, esas fuentes que nos puedan revelar lo oculto para vivir correctamente. El Eterno no nos sacó de la esclavitud simplemente para que nosotros seamos libres de hacer todo lo que nos place. Ese es un concepto equivocado. El Eterno nos saca de Egipto con un propósito, y es darnos una identidad, darle sentido a la vida y elevarnos para poder acercarnos con Él, para poder tener una relación con Él. O sea, la liberación tiene un propósito sagrado porque está conectada con servir al Eterno. Por eso, el llamado de atención a Faraón es: deja que mi pueblo salga para que me sirva. Y el servicio, o lo que conocemos como abodá, no es como mucha gente piensa que es cantar, tocar un instrumento o predicar. Abodá es todo aquello que tú haces ajustado a principios que le dan sentido a la vida porque están dentro de tu propósito para el Eterno. Quiere decir que hasta lo más mínimo que alguien de pronto no le da mucha importancia, para el Eterno es parte del servicio. O sea, todo esto no se trata de que el pueblo salga simplemente de ese espacio que es Egipto, que en hebreo es Misraín y que su raíz es Mexarín, que traduce como aquello que te limita, aquello que te bloquea, que te impide crecer, avanzar. Y eso puede ser en un espacio físico, pero también puede ser en la propia mente. O sea, dentro la persona puede haber construido un Egipto y ser preso de ello. Por eso la gente tiene a lo mejor pensamientos en bucle y no haya cómo dejar de pensar en algo que lo atormenta. ¿Cómo puedo apagar esa voz que siempre me está diciendo algo? Es porque dentro de sí está en un Egipto del cual debe liberarse. Ya no solamente es el físico, sino también el interno. Y esa mentalidad de esclavo en la cual ellos nacieron y para ello era natural, también generaba una dependencia al sistema. Por lo tanto, salir es un paso, pero cambiar el mundo interior, cambiar su perspectiva, su ideología, es la verdadera libertad. Es el verdadero llamado, es la forma de caminar en la verdad y transitar de forma correcta. Y ese transitar de la mentalidad de esclavo a la de hijo no es de un momento a otro. Es un proceso y es lo que nos va a permitir caminar dentro de aquello que establece el Eterno, pero también es poder tomar la identidad que el Eterno en verdad creó para todos nosotros. Dentro de esta salida o en búsqueda de la verdad y de ser libres, nos vamos a encontrar con un enemigo. Y este enemigo se llama Amalek. Amalek es un enemigo que se presenta en la vida, porque la batalla contra Amalek, como lo vemos nosotros en Refidín, no fue un conflicto convencional. Como Moré, quiero que nosotros y usted que me está viendo o me está oyendo pueda comprender la razón espiritual detrás de todo este evento que se dio con Amalek. Porque Amalek desciende de Esaú, quien recibió de su padre. Recuerden el caso de Esaú y de Jacob. Y Esaú, en medio del desespero, le dice a su padre que si no tenía alguna bendición para él. Y la bendición que le da es que siempre iba a vencer con la espada. Que nadie que se enfrentara con él con espada lo iba a poder derrotar. Ahora nos encontramos a Amalek, descendiente de Esaú, enfrentando al pueblo de Israel, que es descendiente de Jacob. Entonces vemos
Los descendientes de Jacob, los descendientes de Esaú, en medio de una lucha. Pero los descendientes de Esaú vienen con armas. ¿Cuál es la bendición para ellos? Nadie te va a vencer con espada. Si eso es así, ¿cómo Israel puede vencer entonces a Amalek? Si la bendición de su padre, que está totalmente respaldada por el Eterno, no va a cambiar. No va a cambiar. Cuando el Eterno dictamina para tu vida o para la mía una bendición, y eso queda marcado, eso nadie lo puede alterar. O sea, en aquello que el Eterno te ha bendecido, nadie te puede maldecir. Nadie te puede vencer. Porque como decreto divino no se puede alterar. Tiene que haber algo que sea superior a nivel espiritual para que pueda vencer esta bendición dada por Jacob a Esaú de que siempre va a vencer por la espada. Como Jacob no puede vencer a Amalek en un combate físico de espada contra espada, porque Amalek tiene ventaja legal en el terreno, entonces para la victoria se requiere apelar a una bendición mayor. Yo tengo una bendición, voy a ir a una mayor que pueda contrarrestar la que viene contra mí. Allí se da la posición en la cumbre, porque Moisés no va al campo de batalla, sino que se coloca en lo alto, viendo a todo el pueblo, y de esta manera él empieza a orar, y de esta manera también tiene acceso al plano espiritual. O sea, Moisés entra en un ambiente donde reina la verdad por encima de la realidad de la batalla que él está viendo. Como la realidad es una consecuencia de la verdad, si Moisés lucha en el plano espiritual donde está la verdad, el resultado se va a ver en la realidad. Moisés empieza a hacer lo que mejor puede, orar, hablar con el Eterno, conectarse con el Eterno. De esta manera, con las manos sobre la cabeza, y es importante cuando uno empieza a estudiar porque hasta los detalles son relevantes. No una mano, dos manos. Los sabios enseñan que mientras las manos de Moisés, que representan esa fe, esa confianza en el Eterno, estaban por encima de su cabeza, símbolo de la razón, del intelecto, de la lógica. Porque la lógica y la razón le dicen a él, te van a ganar. Tú no puedes con Amalek, porque es descendiente de Esaú y tiene una bendición. Pero mi confianza en Hashem, y por eso elevo las manos por encima de la cabeza, donde surge todo esto de la lógica, del razonamiento, al estar por encima de la cabeza, símbolo del intelecto, entonces Israel prevalecía. Israel ganaba. Pero si las manos bajaban, entonces empezaba a perder. ¿Por qué perdía? Porque operaba la duda. Venía el cansancio. Cuando la persona se cansa, se fatiga, ya no quiere seguir luchando, ya no quiere seguir peleando. Y el que está enfrente predomina sobre él. De allí que para poder vencer, dos personas sostenían las manos de Moisés para que nunca bajara, porque lo que estaba haciendo él dentro del ambiente de la verdad se reflejaba en la batalla que era la realidad. Así que, ¿cómo nosotros podemos ganar? ¿Cómo podemos ser verdaderamente libres? Lo primero que debemos hacer, como dice Pablo en Romanos 12:2, no nos podemos adaptar a este sistema. El sistema nos va a decir muchas cosas. El sistema nos va a confrontar, nos va a retar. Y esos desafíos son diarios. Y no podemos ganar cuando nos adaptamos al sistema o nuestra mente ha sido el resultado de ese sistema. Y por lo tanto nuestra perspectiva y de allí los pensamientos
surgen de un sistema del cual nosotros debemos depurarnos. Así como el pueblo debía depurarse de ese esquema, de aquello que adquirieron en Egipto. Porque salir de Egipto es fácil, pero dejar de pensar, dejar de ser dominados, de tener esa perspectiva y esa ideología, no se cambia de la noche a la mañana, es una batalla diaria. Así que renovando todo lo que hay en el alma, que eso se puede hacer a través de la Torah, porque la Torah es la que convierte el alma, eso es lo que nos ayuda a tener confianza y que esa confianza, ese bitajón Hashem, lo vemos manifestado a través de la fe que le gana a la lógica y a la razón. Porque la fe consiste en caminar incluso cuando el intelecto no comprende, cuando tu razonamiento no entiende lo que se trata de hacer. Así que el obstáculo más letal en este ascenso no es el ejército físico representado en Amalek, que a su vez también representa un sistema espiritual de enfriamiento. Miren que Amalek no atacó en cualquier momento. Amalek atacó cuando estaban fatigados, cuando estaban agotados. Es cuando viene la duda. La duda, la desconfianza a tu vida viene cuando tú te agotas, cuando tú te cansas. No en vano vemos nosotros en la Tanakh que se nos habla de renovar todos los días la fuerza como el búfalo. Porque el búfalo va bajando y lo que está es buscando la fuerza interior y se levanta con todo. Así como la palmera. Viene el viento y la va doblando pero no la quiebra. Y cuando el viento se va, ella vuelve a enderezarse. Pero lo fascinante de ello es que ese doblar hace que las raíces se fortalezcan y crecen. Y eso trae como consecuencia que la palmera sea más sólida. De igual manera debemos ser nosotros. Entonces Amalek no solamente es alguien que en lo físico atacó, sino que la misma Torah dice que siempre va a haber guerra contra Amalek. Si siempre va a haber guerra contra Amalek, ya no nos están hablando de un personaje, de alguien, de un ser humano. Nos está hablando de algo espiritual. Nos está hablando de un sistema que opera en la realidad. Pero si nosotros caminamos en la verdad, podemos detectarlo y confrontarlo. Y así como Moisés, en oración, pudo vencerlo, nosotros también, teniendo la verdad en nuestras manos, podemos detectarlo y vencerlo cuando nos damos derecho legal en ningún área de nuestra vida. Amalek, cuando empezamos a estudiarlo utilizando métodos de interpretación, recordemos que cada letra tiene un valor numérico y cada valor de estas letras, cuando lo sumamos, la suma nos da también un mensaje. Y es que vemos que Amalek, el código que tiene él, es de 240. Amalek, cuando agarramos cada letra, la sumatoria da 240. Y 240 también es la sumatoria de la palabra Safek. Safek traduce como duda. Esto nos muestra que Amalek se presenta en tu vida o en la mía cuando nosotros tenemos dudas, incertidumbre, desconfianza. Y eso viene cuando nos cansamos, nos agotamos, como que ya no sigo luchando, ¿hasta cuándo con esto? En ese momento que bajamos los brazos, que viene esa duda, que viene todo esto, el espíritu de Amalek se manifiesta. Y está establecido en la Torá que en cada generación se va a tener que luchar contra esto. Y más cuando estamos en una generación previa a la venida del Mesías, donde la misma escritura nos habla de que el amor de muchos se va a enfriar y que la gente se va a apartar del camino, que muchos van a apostatar de la fe. Esto significa que aquellos que pensaban que estaban firmes, lamentablemente ya no lo están. Y sus acciones y su vida lo refleja.
Miren dónde están en este momento las personas que en un tiempo caminaron con la Torá y se aferraron al Eterno. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? Y usted y yo nos damos cuenta que esto no es un juego y que esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. El que se mantenga firme, que el persevere hasta el fin, es la persona que será salva. Ahora, es interesante que cuando vemos que Amalek, ¿vale?, tiene un valor de 240 y es el mismo valor de la palabra Safed, que es duda, que también tiene un valor de 240, si tomamos a 240 y sumamos 2 más 4 más 0, nos da 6. 6 es el valor numérico del hombre. Esto nos muestra que cuando actuamos de forma natural, como hombres, como personas que estamos en este mundo como cualquiera, la duda va a venir, el cansancio se va a dar. Eso es normal. Pero cuando podemos ir por encima de ello actuando como un hijo del Eterno, la situación va a ser diferente. Porque Amalek no ataca cuando estamos fuertes, cuando hay confianza, cuando hay fe. Como dije previamente, cuando estamos cansados y agotados. Cuando actuamos contra la Torá. Cuando negociamos principios de la Torá. Cuando incurrimos en la Shon Hará con la lengua maligna. Y peor aún contra una autoridad, contra un líder. Entonces la apatía, el desgano, el letargo se manifiesta. Y eso es lo que nos causa daño. Así que Amalek siempre intenta de convencernos, de seducirnos, de que todo está normal. De que lo que a ti te pasa a muchos le pasa, que no te tienes que alterar por eso, ni empezar a buscar como que una respuesta. Quédate quieto. Y ese es el engaño, esa es la mentira. Que tú no actúes, que tú no decidas ir contra esto. Porque Amalek trata de borrar todo lo que en su momento tú has vivido para bien y donde has salido victorioso, donde has triunfado, donde has encontrado una respuesta, donde la verdad se ha impuesto por encima no solamente de la mentira, sino de la realidad, que es un espejismo. Y entre esto que crea Amalek y lo que cree el Eterno, hay un espacio, hay un abismo que Amalek construye. Y ese abismo que Amalek construye en hebreo se le llama Leitraget. Leitraget tiene la misma raíz de la palabra Leitragel. Es la misma raíz. Y esto, que es como un abismo, que es como un vacío, un distanciamiento, es lo que impide que podamos ver la mano del Eterno en nuestra vida. No vemos la mano del Eterno, pero sí estamos viendo a Amalek cómo ataca, porque así lo dice la Torá. Y miren que la Torá establece que el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Significa que esta generación también va a tener guerra con Amalek. Y esto no es una lucha simple. Estamos hablando del ámbito espiritual. Estamos hablando de un mundo superior, de una dimensión diferente. Porque Él siempre va a atacar, es la confianza que depositamos en el Eterno, para que no avancemos, para que no caminemos, para que nos cansemos. Y mira lo que me viene, y mira lo que me pasa, y ahora me pasa esto, y ahora me pasa aquello. ¿Por qué? El Eterno nos está llamando a un orden. Nos está llamando a caminar dentro de un diseño, a seguir unas líneas. Y mientras que no establezcamos un orden y prioridades y organicemos la vida, siempre va a salir algo. Siempre se presenta algo nuevo. Porque lo que se está presentando es para desanimar. Es para que bajemos la guardia. Es para que nos dé esa apatía, el desgano. No, ya, ¿hasta cuándo? No puedo más con esto, siempre esto, y me sale por aquí y arreglo esto y se daña esto, resuelvo por aquí y se complica por allá. Claro, es que es una guerra. La palabra leitragel en hebreo
es fundamental estudiarla para la vida espiritual porque significa acostumbrarse, significa habituarse. Y eso, esta palabra litragel, puede ser utilizada para bien o para mal. Y esa es una de las características que tiene el hebreo, que una misma palabra puede usarse para bien o para mal. Leitragel es una de ellas, porque nos está hablando de acostumbrarnos o habituarnos a caminar en la verdad o a caminar en este sistema de la mentira. O sea, la fuerza del hábito es muy poderosa. Miren que desde la perspectiva hebrea no se cree que la santidad sea solo como un estallido de inspiración momentánea. La santidad es algo que se construye. Y lo que lo mantiene es precisamente esta palabra, leitragel. Y miren que leitragel tiene la raíz de regel. Regel es pie. ¿Qué es lo que hace que te mantengas firme? Tus pies. Cuando estás con los pies bien afianzados, firme, como dicen por allí, los pies sobre la tierra. Eso es lo que hace que te mantengas firme. Eso es lo que hace que tú te puedas habituar a algo espiritual y caminar en la verdad. Porque el pie representa el movimiento constante, el caminar a diario. Y así como caminamos paso a paso, la renovación de nuestra mente al salir de Egipto y saber qué enfrentamos para caminar en la verdad es a través del tikkun midot, de la rectificación de las cualidades. Debemos ser firmes, colocar los pies sobre la tierra y decir, voy a trabajar mis cualidades. Porque si yo las trabajo y creo un equilibrio, empiezo a ordenar la vida. Si yo empiezo a ordenar mi vida y empiezo a organizar, voy a tener menos áreas que atender porque todas están ahora en armonía dentro de una verdad conforme a la Torá. Ya no hay esas puertas que se están abriendo con problemas, con situaciones, con dificultades. No, ya estamos organizando todo. Y organizando todo empezamos a ver respuestas. Y eso es lo importante. Por eso esta palabra, leitragel, es que nosotros debemos tener confianza, así como una persona coloca los pies sobre la tierra y se asienta en ello, para crear un hábito que siempre nos impulse a caminar conforme a principios y dentro de una verdad. Que nunca negociemos la verdad, que nunca cambiemos un principio por un deseo, por una emoción, por nada que venga de un alma no renovada. De allí la importancia de todo esto que nos están mostrando, lo que nos enseña, porque es la forma de poder conectarnos con un nivel de revelación mayor que nos permita caminar en otra dimensión. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y eso no lo podemos echar a un lado. De allí que la conexión que podamos generar o construir es importante, porque mientras más nos acerquemos al Eterno y a su verdad, más nos desconectamos de este sistema y de la realidad. Y así podemos prevalecer en medio de dificultades. Una de las interpretaciones más hermosas que podemos ver en la tradición hebrea en relación a esto es que este valor de esta palabra nos conecta con la idea de la disciplina en el estudio para llevarlo a una acción. Y esto se le llama Amanut Hashalom, el arte de la paz. Cuando empezamos a caminar confiados, cuando empezamos a colocar los pies firmes, confiando en el Eterno y nada nos mueve, cuando empezamos a hacer las cosas conforme a la Torah, agradando al Eterno, estamos construyendo Amanut Hashalom, un ambiente de paz, producto del arte de construirla. Nosotros construimos. Por eso se habla del Shalom Bay, la paz del hogar. No es algo que viene de la noche a la mañana. Trabajamos para que exista la paz en el hogar.
Y estos principios son los que nos ayudan. Los rabinos enseñan que después de las acciones se sienten atraídos los corazones. No esperemos a sentirnos en un momento muy elevado para actuar como alguien de ese nivel. O sea, siempre debemos caminar a diario pensando que somos hijos del Eterno y que como hijos debemos transitar. Así que no debemos despreciar el hecho de crear una rutina o un hábito para bien, para caminar en la verdad, para sentarnos en principios. A veces pensamos que lo rutinario es malo, es aburrido. Sí, cuando no está ajustado a principios y a la verdad. Pero en hebreo, leitagel nos está hablando de la rutina sobre la base en la cual nosotros apoyamos nuestra vida para elevarnos espiritualmente. Por eso cuando Jacob fue a dormir, apoyó su cabeza sobre una roca y tuvo un sueño, una visión. Y en ese sueño veía que ángeles subían y bajaban. Y lo curioso es que dice que suben y bajan. O sea, los ángeles estaban aquí, asignados a estar con él, y subían y bajaban para cumplir funciones, porque son asignados por el Eterno para cumplir tareas. Pero también cada uno de nosotros tiene estos malajín, estos ángeles asignados en la vida. El problema es que nuestras acciones anulan el accionar de estos ángeles en nuestra vida. Todo depende de cómo accionamos, es que podemos activar que de esta forma el ángel pueda operar en este plano para bien nuestro. Porque el Eterno en su grandeza, en su majestuosidad, tratar con nosotros directamente es imposible. Él necesita un ser espiritual que esté cercano a Él, pero también cerca de nosotros, para poder tratar, para poder relacionarse, para poder dar, suministrar. Los ángeles reciben y dan, otorgan, pero dependiendo de nuestra acción, pudieran darnos o no, pudieran recibir o no. Así que leitragel es crear este tipo de rutina, crear este hábito de hacer las cosas para bien, conforme a principios, siempre ajustados a su verdad, siempre caminando en coherencia con lo que decimos ser, hijos del Eterno, en concordancia con aquello que está establecido en la Torá. Así que esta salida de Egipto puede ser la invitación del Eterno en este momento a que salgamos de algo que en nuestra vida se ha transformado en un Egipto. Hay algo que no termina de romperse, que no termina la persona de liberarse. Puede ser una situación o un problema que pareciera nunca acabar. Bueno, el Eterno nos está invitando a salir de ese Egipto. Y qué mejor que hacerlo con todos los recursos y herramientas espirituales que Él nos da para que tengamos acceso a esa dimensión y de esta manera poder vencer en el plano terrenal. Que en esta realidad podamos ver los resultados de lo que hacemos en una dimensión mayor o más elevada que es la verdad. Si trabajamos en esa verdad, si caminamos en esa verdad, entonces todo se va a ver aquí, en este mundo. O sea, lo que hacemos allá se manifiesta aquí. El problema es que muchas veces empezamos a buscar respuestas aquí, accionar aquí, y no es la forma. Eso muestra la carencia que tenemos de formación en cuanto a estos principios. Pero cuando yo conozco estos principios, cuando yo conozco la verdad, yo sé dónde ir. Yo voy a ir a la causa de donde se origina todo. Y de esta manera empezar a hacerle frente, empezar a luchar.
y luchando, mantener los pies firmes para empezar a ver resultados. Y nunca olvide, cuando empiece a sentir desgano, apatía, cansancio, de siempre estar luchando y bregando contra algo que pareciera no tener fin, nunca olvide que Amalek está a la vuelta de la esquina y está esperando que usted manifieste esto para empezar a atacarlo y sacarlo de ese entorno que usted ha venido construyendo, y lo que le ha costado por mucho tiempo lo puede perder rápidamente. Entonces, en el momento del desánimo, en el momento en que usted se sienta así, como el salmista, cuando se vio así, lo primero que dijo fue: bendice alma mía a Hashem y no se olvide ninguno de tus beneficios. Él es el que te cuida, el que te sana, el que te guarda. Y empezó a confrontar su alma. O sea, ¿qué te pasa, alma? Eso no es así. Y a través de su hombre interior, de su neshama, confrontó a su nefesh, a su alma, para elevarlo. ¿Qué es lo que hizo? Ven aquí, mira esta verdad. Aprecia esta verdad. Porque la realidad que tú estás viviendo es circunstancial. Pero si tú captas esta verdad, si tú caminas esta verdad, la puedes superar. Así que aférrate al Eterno, coloca los pies sobre la tierra y de esta manera camina conforme a principios para ver resultados. Pero no te apagues, no te desanimes, que el desaliento no te lleve, no te arrastre, sino confía que el Eterno siempre está con nosotros. Y si el Eterno está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que en esta oportunidad podamos nosotros evaluar de qué Egipto necesitamos salir, qué situación, qué problema, qué conflicto, qué cosa se presenta en nuestra vida que debemos colocarle un final, un hasta aquí. Y de esta manera culminar con ello y seguir avanzando en algo nuevo. Evaluar no sea que abramos puertas en algo. Ordenar, organizar, priorizar. Caminar conforme a los principios, confiar en el Eterno, aferrarnos a Él y siempre tendiendo, y que nunca se nos olvide, este plano terrenal es una consecuencia. Vayamos al superior, a la verdad, al espiritual, de donde se origina todo, y empecemos a mover las cosas allí para que se manifiesten en este mundo o en este plano y ver los resultados. No sigamos perdiendo el tiempo atacando las consecuencias en esta realidad. Vayamos a la fuente y trabajemos en ello. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.